Hoy es el séptimo día, el santo día de reposo. En este día me gustaría dedicar un tiempo para compartir con ustedes la palabra de Dios con el sermón titulado La vida y el entorno de Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra en la carne, los líderes religiosos y quienes se oponían a él le calumniaron con diversas acusaciones. A través de los hechos ocurridos hace 2000 años, podemos entender qué tipo de vida llevaron el Padre Celestial An Sang-hong y la Madre Celestial Nueva Jerusalén en nuestros días. Tomemos este momento para entender plenamente que vivieron esta vida con un único propósito: la salvación y el arrepentimiento de sus hijos pecadores. Veamos Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Según Colosenses capítulo 2, ¿quién es el misterio de Dios? Es Cristo. Colosenses capítulo 2 nos enseña que debemos comprender correctamente quién es Cristo y todas sus enseñanzas. Hermanos, ¿acaso un misterio debe ser revelado para que muchos lo conozcan? No, no lo es. Por eso incluso en su primera venida no fue fácil reconocer a Cristo, el misterio de Dios. Veamos Mateo capítulo 16, versículo 18. Capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Cuando Pedro reconoció a Jesús como el Cristo y confesó su fe, Jesús le mandó que no le dijera a nadie que él era el Cristo. Hizo esta petición a Pedro. Entonces, ¿qué hizo Cristo con su identidad cuando vino a esta tierra? Vino en secreto, ocultando su identidad. La vida y el entorno de Cristo, que vino en secreto, no eran fáciles de entender ni de aceptar. Al reflexionar sobre el hecho de que Dios vino en secreto, vestido de la ropa de la carne, y vivió como uno de nosotros, incluso en circunstancias extremadamente difíciles de aceptar, entendemos que detrás de todo esto estaba su gran propósito, nuestra salvación. A la luz de esto, debemos tomar un momento para recordar nuestros pecados como pecadores celestiales que le llevaron a vivir tal vida y arrepentirnos de corazón. Entonces, ¿quién es Jesús que vino a esta tierra? Veamos Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Quién es él? Padre eterno. Esta es una profecía muy importante de que Dios Jehová, llamado Padre, vendría a esta tierra como el Hijo.
Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta Isaías profetizó incluso el nombre del lugar donde Dios vendría y realizaría su obra al venir como niño. Pasemos al capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria. ¿Dónde llenará de gloria? El camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Incluso los detalles sobre la región de Galilea, donde Jesús vendría vestido de la ropa de la carne y llevaría a cabo su ministerio, fueron profetizados unos 700 años antes de su venida. En Colosenses capítulo 2, versículo 2, Dios nos enseña que es esencial conocer y entender a Cristo, el misterio de Dios. Jesús preguntó a Pedro, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Según Isaías capítulo 9, ¿quién es el Hijo del Dios viviente? Por lo tanto, quiso decir, tú eres Dios Padre. Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque te lo ha revelado Dios. ¿No es por eso que Jesús le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos? Y acto seguido, le ordenó que no dijera a nadie que él era el Cristo. Esta es una de las razones por las que la vida de Dios, Cristo, que vino a esta tierra, nunca podía revelarse como el mundo imagina, llena de fama y esplendor. A los ojos de la gente del mundo, había muchas razones para dudar, para encontrar fallos. Sin embargo, ¿quién es Él en su esencia? Es Dios fuerte y Padre eterno. Veamos qué tipo de vida vivió Dios fuerte, Padre eterno, cuando vino a esta tierra. Abramos juntos Lucas, capítulo 11. En el versículo 37, vemos al fariseo invitando a Jesús a comer. Veamos el versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, ¿el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Jesús no se lavó las manos antes de comer. Comía con las manos en lugar de usar utensilios. Este comportamiento desconcertó al fariseo que le había invitado. A ojos humanos, alguien que predicaba la palabra de Dios debería al menos parecer santo. Pero cuando la gente miraba la vida de Jesús, su forma de vivir era todo lo contrario. Podemos confirmar que Dios hizo muchas obras que dificultaban reconocer su identidad, ocultando perfectamente su gloria. Leamos Mateo capítulo 11, versículo 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino.
Así describieron a Jesús. La gente lo describía como un comilón. En otras palabras, querían decir que no comía con dignidad, sino que devoraba la comida con avidez. He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. En aquel tiempo, los publicanos y los pecadores eran considerados de clase muy baja. Incluso la gente común evitaba relacionarse con ellos, pero la Biblia afirma que Jesús los consideraba sus amigos. Porque el Dios más noble, más santo y más glorioso vino a esta tierra en carne y vivió una vida tan humana. Por ello está escrito en Colosenses capítulo 2 que el misterio de Dios es Cristo. Jesús también ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Esta fue la vida que Dios eligió para encontrar a su verdadero pueblo y redimir todos los pecados y transgresiones de la humanidad. Continuemos con Lucas capítulo 15. Veamos Lucas capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. En ese momento, los fariseos y los escribas aparentaban ser santos y nobles. Pero Jesús recibía a los publicanos y pecadores y comía con ellos. No parecía glorioso en absoluto. Lucas, el evangelista, registró esta escena en la que Jesús no parecía santo. Si Jesús apareciera así hoy, ¿qué pasaría? Vayamos a Mateo, capítulo 21, versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Jesús enseñaba por todas partes que aquellos que eran despreciados, marginados y tratados como inferiores en su tiempo serían los primeros en entrar en el reino de Dios. Hermanos, imagínense esto. ¿Por qué vivió Cristo así, ocultando la gloria de Dios? Cuando reflexionamos profundamente sobre este asunto una vez más, llegamos a la conclusión de que Dios recorrió este camino de la vida para la salvación de la humanidad, es decir, para nuestra salvación. Tal como está escrito en Isaías capítulo 53, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Si no hubiéramos pecado en el cielo, esto nunca le habría sucedido a nuestro Dios. Nuestro Dios Padre Todopoderoso dio esperanza incluso a los pobres, humildes, débiles, y a quienes el mundo trataba como menos que humanos. Les enseñó la verdad de que el reino de los cielos existe. Sin embargo, los fariseos y los escribas le rechazaron, calumniaron, se burlaron, escupieron y crucificaron al mismo Dios que decían adorar cuando vino a esta tierra. Tomaron piedras para apedrearlo diciendo: tú, siendo hombre, te haces Dios, cometiendo todo tipo de maldades y atrocidades contra él. Si Dios hubiera venido a esta tierra montando en las nubes del cielo o en carros de fuego celestiales, acompañado por decenas de miles de ángeles, los fariseos, los escribas y los líderes religiosos de la época se habrían atrevido a tratarle así. Como vino en una posición humilde, la gente no lo reconoció ni lo trató como debía. Cuando Pedro lo reconoció, Jesús dijo: no digáis a nadie que yo soy el Cristo.
es porque yo he venido a esta tierra en secreto. Veamos 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Veamos el capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es... ¿Quién es Él? La imagen de Dios. Cristo es Dios. Según Isaías capítulo 9, Él es Dios fuerte. ¿Y qué más? Padre eterno. ¿No está profetizado en Isaías capítulo 9 que Él vendría a esta tierra para llenar de gloria a Galilea de los gentiles y para resplandecer gran luz? Pasemos al versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aunque Dios se presentara como si no fuera Dios y sus acciones reflejaran esa apariencia, ¿cómo debería responder su verdadero pueblo? Deberíamos reconocerlo. En la providencia de Dios para salvar a los hijos celestiales, Dios vino a esta tierra en la carne en secreto, ocultando toda la gloria del cielo. En ese momento, hubo quienes le reconocieron y otros que le dieron la espalda. Había una multitud de 5.000 que le seguían, pero ¿qué dice Juan capítulo 6, versículo 66? Dice que muchos de ellos volvieron atrás. Aunque Dios mismo vino, les enseñó y realizó señales milagrosas más allá de su imaginación, se apartaron de Él, porque no cumplía sus expectativas. Este tipo de situación se repite muchas veces en el Evangelio. ¿Cómo era el entorno en el tiempo de Jesús y qué tipo de vida llevaba cuando vino a esta tierra? Aún así, los discípulos Pedro, Juan y Santiago siguieron sus enseñanzas y permanecieron con Él hasta el final. Por eso Jesús dijo, ¿no os he escogido yo a vosotros? Podemos ver la alegría de Jesús reflejada en Juan capítulo 6. Podríamos pensar, si Jesús viniera a enseñarnos en esta época, todo el mundo diría amén y le seguiría sin dudar. Pero la realidad no es así. Veamos Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no. ¿Qué ya no hacían? Ya no andaban con Él, es decir, con Jesús. Cuando Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Dijeron, esto es muy difícil de entender, ¿quién puede aceptarlo? Y dejaron de seguirle. Aunque el mismo Dios Todopoderoso vino en cuerpo y les enseñó, muchos volvieron atrás y se apartaron de Él. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los que conocían correctamente a Jesús siguieron sus enseñanzas hasta el final, pero la gente común que no le reconoció ni le entendió, lo dejó y ya no lo siguió. ¿No significa esto que no era fácil para la mayoría aceptarlo y darle la bienvenida como Dios? Alimentó a 5.000 personas con 5 panes de cebada y 2 peces, y aún sobraron 12 cestas llenas. Realizó milagros desbordantes y manifestó su poder. Todos comieron el pan, pero todos lo dejaron. Es realmente asombroso. En medio de tal ambiente, Cristo predicó el Evangelio. Vivió en el mundo que tenía muy poca fe en Cristo. Continuemos con Juan, capítulo 10.
Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Jesús es Dios o no? El profeta Isaías nos hizo saber claramente, aunque nació como un niño, su verdadera identidad es Dios fuerte, Padre eterno. No obstante, debido a las circunstancias de ese momento, la gente se preguntaba: ¿cómo puede ser Dios siendo hombre? Aunque fue tratado con desprecio, Él se centró únicamente en nuestra salvación y recorrió el camino del nuevo pacto, llevando la carga de todos los pecados del mundo hasta que sus hijos fueran salvos. Nunca debemos olvidar la gracia, el amor, el sacrificio y la devoción de Dios. Sin embargo, hubo algunos desvergonzados que trataron de apedrearlo. Pasemos al capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? ¿Descendió Jesús del cielo o no? Los judíos no reconocieron a Dios que descendió del cielo en forma humana. Vino a través del cuerpo de una mujer llamada María. Pensaban: su padre es José. Conocemos a sus padres. ¿Cómo pues dice: del cielo he descendido? En este contexto, ¿podrían haberle recibido como el verdadero Dios? No dudaron en tomar la iniciativa para crucificarle. Incluso exigieron que su sangre fuera sobre ellos y sus hijos. Los judíos tenían la confianza suficiente para decir eso. Vayamos a Juan, capítulo 7. Veamos Juan, capítulo 7, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? En pocas palabras, decían con tono despectivo: no tiene formación académica, pero sabe leer y escribir. Versículo 41. Otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían ¿de dónde dijeron? ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Decían: sabemos que el Cristo nunca puede salir de Galilea. Sin embargo, ¿acaso Jesús no vino de Galilea? Así, volvieron a calumniarle. Veamos también Juan, capítulo 1. Veamos el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Podemos entender que Nazaret, la región donde Jesús predicó el Evangelio, no era ni una ciudad bien considerada ni tenía buena reputación. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Como vemos, la vida y el entorno de Jesús eran condiciones suficientes para ocultar la gloria de Cristo. Nadie podría aceptar a Jesús como Mesías, Dios o Cristo en ese entorno. Por lo tanto, ¿qué dijo Jesús?
Veamos Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Tropezar significa caer. ¿Y qué ocurre con quien no tropieza ni cae por causa de Jesús? Es bienaventurado. Aunque Jesús vino a la tierra como el misterio de Dios, a pesar de todas estas circunstancias, Pedro y algunos discípulos lo reconocieron correctamente, le adoraron con todo su corazón y se esforzaron por predicar sus enseñanzas a todos los que les rodeaban. No obstante, miren la situación de los demás. En el libro de los Hechos, capítulo 24, podemos ver las circunstancias de la iglesia primitiva, cuando la gente acusaba a los que creían en Jesús de ser la secta de los nazarenos. Los judíos tenían la costumbre de soltar a un pecador durante la fiesta. Pilato pensó: ¿no pedirá al pueblo que libere a Jesús, que es más justo, más amable y mejor que el ladrón Barrabás? Les preguntó: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte, a Jesús o a Barrabás? Pero todos respondieron al unísono: suelta a Barrabás. Y gritaron: crucifica a Jesús. ¿Quién estaba moviendo los hilos detrás de todo esto? ¿No eran los líderes religiosos de la época quienes manipulaban a la gente hasta llevar a Jesús a la cruz? Mientras Jesús cargaba la cruz, la gente le lanzaba todo tipo de insultos sin dudarlo. Los soldados echaron suerte sobre su ropa. Algunos le escupieron, otros le vendaron los ojos y le golpearon con puñetazos. Si Dios hubiera revelado el resplandor de su gloria original para que la humanidad pudiera verlo, tales cosas nunca habrían sucedido. Sin embargo, ocultó toda su gloria. En medio de este desprecio, hubo quienes se aferraron a las palabras de vida eterna que salían de su boca y le siguieron. Nunca debemos olvidar que Dios tenía la voluntad clara, encontrar a ese verdadero pueblo. Al decir: no podemos pagar la gracia del Padre y la Madre celestiales, debemos vivir una vida de arrepentimiento, dando gracias al Padre y a la Madre, que vinieron a esta tierra para salvarnos. Por eso, quiero que sepan que la oración de arrepentimiento es más agradable a Dios que la oración de petición. Por favor, haga esto. Por favor, haga lo otro. Por supuesto, todas son oraciones. Cuando reflexionamos sobre el hecho de que Dios, sin necesidad de asumir ese papel, posición o postura, eligió recorrer este camino por nosotros, nos conmovemos y nos arrepentimos profundamente. Pecamos ante nuestros padres celestiales en el cielo y nuevamente en la tierra, causándoles dolor y sufrimiento una vez más. Con corazones desgarrados por el remordimiento, debemos convertirnos en hijos celestiales que recuerdan la gracia de Dios y su amor, devoción y sacrificio ilimitados cada día. La forma en que la gente ve a la Iglesia de Dios hoy, en esta época del Espíritu Santo, no es diferente de cómo se veía a la Iglesia primitiva. Tengamos presente que la forma en que la gente veía a Jesús en aquellos días es la misma con la que hoy se percibe a Cristo Ansanjón y a la Madre Celestial, Nueva Jerusalén. Como está escrito en Isaías, capítulo 60, ¿cómo se describen todos esos días? Está escrito: los días de tu luto.
Sin embargo, ¿qué ocurrirá con esos días de dolor? Serán acabados. Vayamos a las palabras que dicen: solo cuando se acaben los días de luto, los hijos podrán volver al reino de los cielos. Isaías capítulo 60. Veamos Isaías capítulo 60, versículo 20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto, ¿qué ocurrirá con sus días de luto? Serán acabados. ¿A quién se refiere aquí la palabra tú? Isaías capítulo 60 describe la gloria futura que recibirá Jerusalén. Por lo tanto, los días de tu luto se refiere a los días de dolor que Jerusalén debe atravesar. Y los días de tu luto, ¿qué dice que ocurrirá? Serán acabados. Hasta que llegue ese momento, habrá quienes no crean en Jerusalén, quienes duden, cuestionen, traicionen y obstaculicen su obra. El ambiente en la época del Espíritu Santo no es diferente del ambiente en la época del Hijo. Si Dios hubiera mostrado su gloria, ningún hombre se atrevería a levantar la cabeza ante el Padre y la Madre celestiales. ¿Por quién soportó Jerusalén los días de luto? Hasta que terminen los días de luto causados por sus hijos, Jerusalén permanecerá en este tipo de ambiente y situación. Vayamos también al versículo 14. Capítulo 60, versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Aquí, ¿quiénes son sus opresores? Son los que atormentan a Jerusalén. Los que atormentan a Jerusalén siempre le infligirán dolor, sufrimiento y agonía. Mientras soporta todos esos momentos, Jerusalén ha dado a sus hijos este precioso tiempo de salvación. Nunca debemos olvidar que así se nos concede tiempo y oportunidades para arrepentirnos. No hay diferencia entre las circunstancias de la primera venida del Padre y las de su segunda venida. Leamos de nuevo el versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Este día glorioso llegará al final, y a las pisadas de tus pies se... Dios fue despreciado, ridiculizado y escarnecido. Algunos pueden pensar, si es Dios, ¿por qué se aflige? Si es Dios, ¿por qué es menospreciado? Aunque es Dios fuerte, Padre eterno, fue crucificado en la cruz y derramó su sangre. En Isaías capítulo 53, el profeta explica que todo esto ocurrió por nuestros pecados y transgresiones cometidos en el cielo. Lo mismo ocurre con Jerusalén. Es afligida y despreciada. Sin embargo, está escrito: y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Esto es lo que la Biblia profetiza. Jesús también dijo: ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Esta situación es inevitable. Por lo tanto, al pensar en quién soportan todo este sufrimiento, escarnio y desprecio, debemos dar gracias y gloria una vez más por el sacrificio, la devoción y el amor del Padre y la Madre celestiales. Nunca debemos traicionar su sacrificio. Dios, que nos ha protegido de este tipo de entorno, es nuestro maravilloso Padre y nuestra maravillosa Madre. Esperando que no perdamos nuestra fe hasta el final y que podamos volver rápidamente al eterno reino de los cielos, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.